Ya, entonces vamos a resolver este ejercicio típico, ¿ya? Pero a partir de ello vamos a poder resolver todos los ejercicios, ya sea si son, en este caso vean, que eso es un ejercicio sencillo, simple, pero se va a poder entender todo, ¿ya? Bueno, en su examen a primera instancia se les va a presentar así un ejercicio, ¿ya? Una red cerrada donde tienen que empezar a identificar qué datos van a tener, qué datos puede que les falte, puede y bajo qué metodología también lo van a resolver, ¿no? Entonces, su red va a ser representada de esta manera, ¿no? Puede ser 3 mallas, malla se le llama la cantidad de redes que pueda contener cerrado, ¿ya? Puede ser cuarteles, también se le puede llamar mallas, circuitos, ¿no? Entonces básicamente aquí tenemos 2 mallas y en cada malla ustedes se les va a dar o tienen que tener los datos los siguientes. Necesariamente deben tener cuál es la longitud entre nodo y nodo, ¿verdad? Aquí tenemos identificado A, B, C, D, E y F, ¿no? Entonces ya tenemos los nodos, serían 6 nodos. Tenemos 2 mallas. Entonces tenemos cuánto es la longitud entre tramo y tramo, ¿no? En este caso, vean que aquí tenemos 300 metros, 325, ¿no? Entonces, esos son los primeros datos que tenemos que tener. Tenemos que identificados de cuánto es la longitud, ¿no? Entre tramo y tramo, y también cuánto es este diámetro que va a tener, ¿ya? Si no van a tener un diámetro, va a ser una iteración muy larga, ¿sí? Por eso necesariamente en su examen deben tener ya este diámetro, y seguramente el ingeniero sí les va a dar este diámetro, ¿sí? Todos los tramos va a tener, ¿ya? Y lo otro, tienen que tener como tercer dato, tienen que tener también las demandas o los consumos, ¿sí? En este caso vean que tenemos los consumos, ¿no? Entonces, una vez que ustedes tengan esos 3 datos, ustedes pueden resolver cualquier tipo de examen, ¿sí? Se va a repetir lo mismo para todos los ejercicios. Entonces, siempre me gusta a mí poderles enseñar con pasos, ¿no? Para que ustedes sepan de cómo es la manera de trabajar correctamente, o por lo menos de la manera más sencilla posible. Entonces, paso número 1. ¿Qué debo hacer si yo tengo redes, ¿no?, de agua potable, redes cerradas? Entonces, primero, se debe poner los sentidos de cada tramo al sentido que uno quiera, ¿no? Entonces, lo que yo debo hacer es primero, bueno, antes que eso, deben entender que para poder resolver una red cerrada, ustedes deben tener o hacer cumplir la continuidad, ¿no? Conservación de la energía, conservación de la masa, donde siempre lo he dicho yo, agüita que entra, agüita que sale, ¿no? Vean que en todo el sistema la demanda de cuánto es. Entonces, a veces el ingeniero puede que no les dé cuánto es lo que está entrando el caudal para distribuirse en la red cerrada, ¿no? Pero bajo ese principio de que sabemos todo lo que entra es todo lo que tiene que salir, fácilmente podemos encontrar cuánto es ese valor que está entrando, ¿no? Entonces solamente hacemos una suma. Aquí tenemos 10, 10 más 10, 35, 35 más 30, porque aquí tengo 30 también, entonces aquí yo sé que tengo 65 litros sobre segundo. Ahí está. Entonces, yo debo ser muy observador y saber cuánto está ingresando. Y debo verificar también de que la suma de todo lo que está saliendo sea lo mismo de lo que está entrando, ¿no? Entonces, con esta continuidad, yo voy a poder garantizar de que mi ejercicio esté bien resuelto. Y también lo voy a poder resolver,
Porque si yo tengo, no voy a hacer cumplir esta continuidad, no voy a poder iterar, porque al final el objetivo o de la manera de cómo se resuelve una red cerrada es a través de dos métodos, ya les voy adelantando. O resuelves por métodos de Hardy-Cross o Newton-Raphson, ¿sí? Su examen lo van a resolver por el método de Hardy-Cross, lo que les voy a enseñar ahora. ¿Y por qué Hardy-Cross y no Newton-Raphson? A ver, puedes utilizar ambas, ¿sí? No digo que no, pero ¿cuál es la diferencia? Cuando tú realizas la solución por Hardy-Cross, en redes pequeñas, ponte 3, 4 mallas, la solución converge mucho más rápido. Y en Newton-Raphson tarda en encontrar esa solución. Pónganse que va a ser más iteraciones que la de Hardy-Cross. Pero si es al contrario, si es una malla muy grande, Newton-Raphson va a poder iterar o va a converger al resultado con menos iteraciones, y por Hardy-Cross nos va a salir muchas más iteraciones, ¿no? Entonces, por ese motivo se puede resolver por Hardy-Cross, o es recomendable resolver por Hardy-Cross cuando son redes pequeñas, ¿sí? Por eso su examen van a resolver por Hardy-Cross, ¿sí? Bueno, haciendo ese paréntesis que es muy importante, ahora sí, yo ya he verificado, tengo mis datos, mis longitudes entre cada tramo, mis dimensiones de diámetros de tubería entre tramo y tramo. Tengo también las demandas bien definidas y sé cuánto es lo que va a entrar, ¿no? Ahora sí, yo ya puedo asignar los sentidos, ¿no? Es decir, lo que va a pasar en la vida real, ¿qué va a ser? Bueno, al sistema le va a entrar 65 litros por segundo. Ya, lo voy a agrandar, si no. Ahí está. Creo que está mucho mejor. Al sistema va a ingresar 65 litros segundo, ¿verdad? Entonces, lo que yo voy a hacer con los sentidos es decir, bueno, si está entrando 65 litros por segundo, yo voy a elegir el sentido por dónde va a ir el agua, o cuál es el sentido que va a tomar el agua al ingresar y distribuirse en toda la red, ¿sí? Y yo decido de eso. Al final, no importa cuál es el sentido que yo voy a tomar. Con las iteraciones, el sentido, ¿ya?, puede ser correcto o puede ser al revés. Eso me dirá mis cálculos, ¿sí? Eso me va a decir mis cálculos. Pero lo más lógico, ¿ya?, es tener un buen criterio de distribución. A ver, si el caudal va a ingresar en el nodo A, yo no creo que el sistema pueda venir de esta manera. Pónganse que solamente el flujo va a ir en un solo sentido y en el otro sentido va a ingresar. No creo. Si de aquí está ingresando la mayor cantidad de agua y de aquí está comenzando, no creo que el agua venga en ese sentido, ¿verdad? Entonces, el primer punto de partida es partir con la lógica para que yo tenga menos iteraciones, porque eso sí va a influir. Si yo hago un mal sentido, puede que me salga 2 iteraciones más, 3 iteraciones más, depende del ejercicio, ¿no? Y de cuánto y de cómo yo me esté asumiendo, ¿sí? Entonces, el asumirse los sentidos tiene que ser por lógica, nada más, ¿no? Entonces, es claro ver aquí que cuando ingrese el caudal en A, se va a distribuir en ambos lados. Es muy obvio. Viene por AD el sentido del agua y luego ingresa, ¿no? Ingresa al nodo D y sale una cierta cantidad de agua, pero no va a salir todo. Va a venir el agua y va a circular nuevamente hasta llegar al otro punto. Entonces, el agua necesariamente vendrá en este sentido, ¿sí? Nodo AB viene en este sentido, ¿no? Ahora, en el nodo B puede notarse que el agua va a pasar, ¿no?, a lo largo para ir hasta C. Ahora, entre E y B, o B y E, no sabemos si el agua va a ir hacia arriba o el agua va a venir hacia abajo.
De que va a venir hacia la derecha, eso sí. Pero yo no sé esta agua, porque eso es una tubería compartida, ¿no? Vean que aquí tengo una malla y tengo una tubería que está compartiendo ambos. Entonces, yo no sé si el flujo de agua va a ir hacia arriba o va a ir hacia abajo, ¿no? O va a ir arriba o va a venir hacia abajo. Entonces, como yo no sé, yo decido si esto va a ir hacia arriba o va a ir hacia abajo, ¿no? Entonces, ¿cómo me podría guiar yo? ¿Cuál es la manera más sencilla? Yo me guío por los diámetros que ya me dan, ¿sí? Podría darme yo por los diámetros que me dan. Esa es una de las partidas. Vean aquí que aquí está viniendo 300. Eso quiere decir que va a venir más agua que a 250 milímetros. Este tiene más diámetro, entonces va a venir mayor cantidad de agua. Y aquí está viniendo 200. Pero aquí quiere decir, si estaba viniendo con una tubería de 300, para que pase a 200 quiere decir que ha salido una buena cantidad de agua. Entonces al final solamente vaya a tener aquí 200 milímetros y 250. ¿Cuál de esos dos tuberías trae más agua? Es la que va a mandar, ¿no? A simple lógica podemos ver eso. Entonces la de 250 traerá más agua que la de 200. Entonces yo puedo decir que aquí viene más agua y por aquí entrará mayor cantidad de agua relativamente, aunque sea más, menos, digamos, pero puede que el agua venga en ese sentido. Eso es una lógica simplemente, ¿verdad? Entonces yo decido bajo esa lógica. Al final, si yo puedo ponerlo al otro lado, lo hago, ¿sí? La única diferencia es que como puedo ver yo a simple vista de análisis, no creo que sea así, ¿no? Pero lo pueden hacer. Luego vendrá aquí lo mismo en el otro sentido. No sabemos si va a venir, si va a bajar, pero vean, aquí viene 200 milímetros y aquí 150. Entonces aquí viene mayor cantidad de agua también que podría rebasar a este, ¿no? A 150. Entonces el agua va en ese sentido, aparentemente, ¿no? Bueno, tengo ya los sentidos asumidos. Perfecto. Ahora me voy al paso número 2. ¿Qué dice? Se debe poner los caudales de cada tramo, ¿no? Los caudales de cada uno deben cumplir la continuidad. Entonces, ahora me voy a asumir cuánto es la cantidad que va a pasar entre tramo y tramo. Ya me he asumido yo los sentidos, pero ahora voy a ver cuánto es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, si está entrando 65, yo decido en ambos lados cuánto va a ir en ambos lados. En uno puede ir más o pueden ir iguales, lo puedo dividir entre dos, ¿no? Al final yo me estoy asumiendo. Vean como en el paso 1 yo me he asumido los sentidos, ahora me voy a asumir cuánto es la cantidad de agua que va a pasar. Podría ponerlo a la mitad, sí, pero vayamos un paso más adelante para tratar de no iterar mucho. Vean que yo me estoy guiando por esto. 250 y 300. 300 milímetros debería llevar más agua, ¿no? Que 250. Pero aquí yo me estoy asumiendo 35 y 30. O sea, por lógica yo debería pensar que el de 300 milímetros debería llevar 35 y el otro debería ser 30, ¿no? Pero veamos cómo nos va con las iteraciones. Al final vamos a tener el resultado y decir, bueno, mi criterio tenía algo de verdad. El de 300 debería llevar más y el de 250 debería llevar menos. Pero eso lo vamos a ver, ¿no? Por el momento no me preocupo, me estoy asumiendo simplemente las cantidades, pero siempre haciendo cumplir. Lo que entra es 65 y lo que sale, pues si sumo la salida debe ser 65, siempre cumpliendo la continuidad en cada nodo. Vienen 30 de A a D y sale 22, entonces ¿cuánto me va a sobrar? Si viene 30, sale 22, me queda 8. Viene 35, sale 10, voy a tener 15. Voy a tener 25. De esos 25,
yo no sé, ¿ya?, si va a ir arriba o hacia abajo, cuánto es lo que va a ir. Bueno, aquí estamos teniendo una discrepancia, ¿no? Vamos a ver, esto debería ser hacia abajo, ¿no? Pues, esto voy a poner ahí, ¿ya? Entonces, aquí está viniendo 35, sale 10, me queda 25. De 25 lo estoy poniendo 13 aquí y 12 aquí. Yo decido. Al final puedo ponerle 13 aquí y 12 aquí. Pero, a ver, vayamos viendo. Aquí tengo 13 está entrando, ¿no? 13 más 8, pues voy a tener 21, ¿no? De los 21 voy a sacar 15, entonces me va a quedar 6. Aquí tengo 12 que está viniendo, va a quedar, sale 10, está entrando 12, salen 10 y me está quedando 2 en ese sentido. Y al final siempre voy a tener un nodo para verificar, siempre voy a ver un nodo para verificar, porque aquí ya tengo 6 y aquí está entrando 2. Entonces 6 más 2, porque están entrando, sale 8. Entonces existe continuidad. Todo lo que entra es todo lo que sale. Perfecto, ¿no? Entonces sigo cumpliendo la continuidad. Paso número 3. Se debe poner un mismo sentido a todas las mallas, ¿no? Recomendable poner en sentido horario. Bueno, eso es una recomendación que simplemente yo les puedo dar. Puede ser el sentido antihorario, puede ser el horario, pero la mayoría nos hemos acostumbrado al sentido horario, ¿no? Ya depende de ustedes, no importa. Pero lo que sí importa aquí es que todas las mallas deben ir al mismo sentido. Si yo escojo un sentido horario, todas las mallas deben ir en sentido horario. Si yo escojo que debe ser antihorario, pues todas serán antihorario, ¿sí? Eso es. Entonces yo tengo una malla, dos mallas. Perfecto, ¿no? Entonces ya tengo definido yo los sentidos, ¿no? ¿Cuál es el sentido que va a ir el flujo de agua? ¿Cuál es la cantidad de agua que que me estoy asumiendo yo como primer punto de partida? Y cuál es el sentido de las mallas, ¿no? Para el cálculo, si es horario o antihorario. Perfecto. Esos 3 pasos, más la primera, ¿no? Que hay que revisar todos los datos, que es lo primero que tienes que hacer, revisar tus datos, qué tienes y qué no tienes, y verificar la continuidad de todo lo que entra, todo lo que sale, ¿no? Aparte de eso, esos 3 pasos es fundamental para que puedan resolver. Si ustedes tienen bien claro esos 3 pasos, a partir de aquí solamente es llenar datos en tabla y iterar. Y con eso su examen está resuelto. Sin miedo, sin nada, ese examen es automático, lo único que sí, que es largo, ¿sí? Y lo vamos a ver ahora mismo. Bueno, como método de solución, lo vamos a resolver por Hardy-Crowe, ¿no? Porque converge mucho más rápido a la solución. Ahora, en anteriores exámenes habíamos visto que el examen lo podíamos resolver por método de Hazen-Williams, Darcy, y ahora en RedSys también vamos a ver que podemos resolver por Manning, ¿sí? Existen ecuaciones de Manning para conductos cerrados, que serían tuberías a presión, ¿no? O fluidos a presión. No va a ser a lámina libre como en canales. También Manning tiene sus ecuaciones para tuberías, ¿verdad? Para flujos a presión. Entonces necesitamos, obviamente, cuánto es el coeficiente para Manning, ¿no? En este caso, como dato, estamos tomando 0.015 coeficiente de rugosidad para Manning, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las ecuaciones que vamos a necesitar? Básicamente, la que necesitamos son estas dos. Un coeficiente K que me representa, ¿no?, los valores de el diámetro de la tubería respecto con el coeficiente de rugosidad de la tubería. Ese es mi coeficiente K. Con este coeficiente K yo voy a poder hallar el delta Q.
ya que es la variación de caudal que voy a tener, ¿sí? Ahora, este delta Q va a estar en función de K. Obviamente, si reemplazo lo que yo veo en el fondo, K, mi caudal o mi diferencia de caudal va a estar en función de ¿qué? Del diámetro, el coeficiente de rugosidad, de la longitud y del caudal. Básicamente lo mismo que teníamos en Hazen-Williams y Darcy. La única diferencia es que está expresada de otra manera, nada más. Pero al final es un caudal, ¿ya? Un delta Q, una variación de caudal, ¿sí? Todas las ecuaciones, ya sea por Hazen, por Darcy, van a tener esta misma ecuación, ¿sí? Que puede variar un poquito, pero al final es la misma. Lo único que va a variar es esta K, que esta K va a estar en función de... Al final solamente es un despeje nada más, ¿sí? Es un despejo de la ecuación. En Hazen-Williams también, si ustedes tienen la ecuación de Hazen-Williams, despejan su caudal, ¿no? Y ese caudal lo asocian y lo separan todo lo que es longitud afuera y caudal, pues todo lo demás va a ser K. Y a eso ya lo podemos identificar como ecuación, ya sea Manning, Hazen o Darcy para Darcy-Cross, ¿sí? Bueno, otra cosa que deben tomar en cuenta es este delta Q. ¿Para qué me sirve esta diferencia de caudal, ¿no? O la variación de caudal? Al final, este delta Q es el valor que yo necesito para calibrar mi caudal o la variación de caudal que yo debo considerar entre cada tramo. Recuerden que nosotros nos hemos asumido un cierto caudal de inicio para empezar a iterar. Yo no sé si es este el verdadero, pero me estoy asumiendo que va a ser 30. Pero con este delta Q, con el caudal de variación, pónganse que me sale menos 2 litros por segundo. Entonces, con esa variación, si yo tengo 30, aquí ya no va a ser 30. Menos 2 litros segundo, menos delta Q será 28, ¿verdad? Solamente un decir. Entonces, con este delta Q vamos a hacer la variación, la calibración de todos los caudales. Y vamos a seguir calculando, iterando. Y vamos a seguir iterando de manera de que este delta Q, a manera que yo vaya según iterando, esta variación va a ser cada vez más pequeña, más pequeña, más pequeña. ¿Cuánto más pequeña? Entonces, ¿cuándo voy a parar de iterar? Pues el ingeniero les va a dar ese dato. En este caso, el delta Q debe ser menor o igual a 0.001 metro cúbico segundo. En pocas palabras, 0.1 litro segundo. Casi nada, ¿no? Menos de un litro segundo la variación. Entonces, este dato es muy importante, porque aquí van a saber ustedes hasta cuándo van a parar de iterar. Porque puede que les diga 0.01 metro cúbico segundo. Entonces mis iteraciones van a ser menos, mucho menos, ¿verdad? Porque ya no tengo que tener casi cero de calibración, ¿no? Entonces de esta manera ya van a poder saber cuánto es el límite o hasta dónde van a parar de calcular y de iterar, ¿sí? No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. ¿Existiese alguna pregunta hasta ahí? ¿O cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Qué dicen, chicos? Bueno, entonces, si no hay más dudas, vamos a proseguir. Bueno, ahora sí vamos a entrar de plano a lo que son las iteraciones.
que es lo que más me interesa poderles enseñar. Las tablas de iteración deben saber de que existen muchas maneras, no es la única manera. Una de ellas es esta, ¿sí? Una de ellas es esta. Obviamente, en las mallas tú debes trabajar lo más principal, el tramo, ¿no? O sea, hay que identificar cuál es el tramo, cuál es la longitud, cuál es el diámetro, y como yo tengo calculado K aquí, yo voy a hacer cuánto vale este K, y ya luego para encontrar este delta Q ya lo puedo simplificar, lo puedo modificar, muchas cosas. Pero al final lo único que me interesa es obtener este delta Q, ¿sí? Es lo único que me interesa. Y para ello, pues, maneras de tablas hay muchas, de maneras de armar las ecuaciones hay muchas, pero al final el resultado no debe cambiar, o sea, tiene que salir el mismo resultado, ¿sí? Caminos hay muchos, tablas hay muchas, ecuaciones de cómo la quieras manejar hay muchas, ¿sí? Pero el resultado no va a variar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Obviamente sé que tengo dos mallas, ¿no? Entonces yo empiezo con mi primera iteración. Tengo dos mallas, malla 1, malla 2. Malla 1 es izquierda, malla 2 es de la derecha. Lleno mis datos simplemente, tramo AB, BE, AD, DE. ¿Cómo lleno estos tramos? Pues es muy sencillo. Por lo menos yo me guío en el sentido que estoy asumiéndome los flujos de agua. Si yo tengo AB, BE, AD, DE, en el mismo sentido, AB, BE, AD, BE, AD, DE, AD, DE, en el mismo sentido que yo me he asumido en un principio, ¿sí? Ahora puede ser BA, no hay ningún problema, pero yo prefiero saber cuál es el sentido que me he asumido, de qué lado está yendo, ¿sí? Por lo menos yo me asumo así. Después puede ser al revés, al final lo único que te va a decir aquí al final son los sentidos, los signos, ¿no? Entonces de eso no hay mucho problema. Longitudes, pues solamente tienes que ver, da A a B, cuánto es la longitud. A a B tiene 300 metros y el otro tiene 230. Entonces yo anoto aquí 300 y 230, ¿no? Y también lo mismo los diámetros en milímetros, ¿sí? En milímetros. Lo mismo hago para la malla 2. Anoto los tramos, las longitudes correspondientes y el diámetro, ¿no? Entonces, primer paso, me anoto los tramos. Segundo paso, me anoto la longitud. Tercer paso, anoto los diámetros. Cuarto paso, entonces calculo K, porque K yo ya tengo que sé que está en función de qué, del coeficiente de rugosidad, que es constante, y del diámetro, que esos datos son dos datos nada más, que yo ya lo tengo. Entonces, tengo el coeficiente y tengo el diámetro de cada tramo. Entonces, reemplazo mi ecuación aquí. La única diferencia es que aquí ya lo estoy convirtiendo dentro de la ecuación. Aquí está en milímetros, pero yo lo tengo que reemplazar en metros. No se olviden, las unidades siempre deben ser uniformes. Todo lo tengo que manejar en metros. Entonces, internamente en mi ecuación que yo me he armado, que la he reemplazado, ya está en metros, ¿sí? Aquí está, dividido entre 1000 en metros, ¿no? Entonces, perfecto, tengo K de todos mis tramos. Entonces, eso lo puedo hacer de manera automática, ¿no? El mismo coeficiente variando simplemente el diámetro. O sea, dense cuenta, si no cambia el diámetro, por eso yo lo armo así, porque se van a dar cuenta que es muy iguales todo. Si yo tengo K para 250, pues será el mismo, se va a repetir. Si yo tengo de 200, vean que K es el mismo, no importa si es la malla 1, malla 2, malla 3, malla 4, K se va a repetir. Entonces de esa manera, al yo calcular con mi calculadorita normal, yo sé que si ya tengo K para 250, pues va a ser este valor. Y repito y los lleno de manera rápida. Si es de 300, pues ya tengo. Si necesito de 200, ahí está. Ese es de 200, ese es de 200. De 250, este también es de 250.
Entonces solamente tengo que copiar, ya no tengo que calcular para todos. Ahí ya me he ahorrado un tiempo. ¿Sí? Luego, paso número 5. Debo llenar los caudales, ¿no?, que me he asumido en un principio. ¿Con qué? Con su respectivo signo. ¿Ese signo a qué se refiere ahora? ¿No? Entonces, muy sencillo. Tengo el tramo AB. Bueno, tengo el tramo AB, que es 35. Ahora, ¿cómo yo sé si es positivo o negativo? Es muy fácil. Para eso nos hemos asumido los sentidos de malla. Si el flujo está en el mismo sentido que nos hemos asumido el sentido de la malla, será positivo. Ahora, si el sentido va contrario a la malla, será negativo. Entonces, todo lo que está girando hacia la derecha será positivo. Entonces, tramo AB es 35. Entonces, será 0.035. ¿no? Entonces, anoto 0.035. ¿Por qué lo estoy ahí anotando con 0? Porque está en unidades de metro cúbico segundo. ¿Sí? Acuérdense de metro cúbico segundo. Luego, anoto el caudal y luego le saco como número 6 el valor absoluto de este caudal. Porque va a haber algunos sentidos que es positivo, negativo, positivo. Pero al hacer un despeje, a veces necesitas, te va a salir un error. ¿Sí? Para controlar eso necesitas un valor absoluto. ¿Ya? Que más después lo vamos a ver. Pero lo único que necesito saber es que como número 6 es muy fácil. Solamente copio el caudal pero con signo positivo. Si es positivo nada más. Fácil y sencillo. ¿Sí? Entonces, tramo BE. Tramo BE es 13. Como está yendo en el mismo sentido será positivo. Entonces será 0.013. Tramo AD. AD. Veo que es 30. Pero como está en sentido contrario será menos 30. Sería menos 0.030 en metros cúbicos segundo. Y por último 8. Como está en sentido contrario al sentido de la malla será negativo. Menos 0.08. Ahí está. No, me falta otro 0. 0.8. Ahí está. ¿No? Entonces ya tengo los sentidos de cada valor de la malla 1. Ahora lo mismo voy a hacer para la malla 2. Tramo BC. BC es 12 y 2. Entonces lo voy a hacer rápido. Aquí será 0.012 y el otro 0.002. Positivos, ambos. Y los otros serán negativos, ¿no? BE y BF están ambos en contrario, ¿no?, al sentido de la malla. Entonces 13 y 6. 0.013 y 0.006. No me olvido que esto es negativo y el otro también es negativo, ¿no? Ambos son negativos. Ahí está. Una vez que yo tengo mis sentidos de cada tramo con sus verdaderos signos, número 6 dijimos, le voy a sacar el valor absoluto, nada más al caudal. Número 7, voy a calcular K por L, que es K por la longitud respectiva de cada tramo. Entonces solamente multiplico nada más, tanto para la malla 1 para la malla 2. Paso número 8, multiplico, ¿no?, el 6 por el 7, porque tengo KL por valor absoluto de Q. Ahí está. Sería este simplemente, ¿no? Esto, el 6 y el 7 lo multiplico y voy a tener el 8. Ahí está. ¿Y por qué necesito tener el 8? Pues lo que yo estoy buscando es el delta Q. ¿Y el delta Q cuál es? Aquí está, ¿no? Ahí está. Q por L por delta Q, que sería este. Solamente está cambiando el orden. Pero yo necesito la sumatoria de todo el tramo.
¿no? Sumatoria. Entonces saco de todo el tramo y lo sumo. Por eso necesito el 8. Entonces, y también necesito el 9, ¿no? Porque el 9 es Q por L por Q por el valor absoluto de Q. Entonces aquí sería, necesito el 9 dividido entre 8. Así sería básicamente. Pero sumatorias, ¿no? Sumatorias. Entonces necesito sacar de cada tramo. Entonces, lo único que hago, como ya tengo aquí este mismo valor, K por valor absoluto de Q por L, sería esto, por Q, que está con el signo, ¿verdad? Con el signo simplemente. Entonces, lo mismo hago. Saco todo, sumo, ¿verdad? Sumo el 9 y el 8 y luego lo reemplazo en mi ecuación. Sumatoria de todo la fila 9 menos 2 veces por todo lo que suma en la fila 8. Entonces simplemente hago eso. Divido 9, la sumatoria entre la fila 8, ¿no? Pero no me olvido el signo y por 2, tal cual como está aquí. Y listo, yo ya tengo como paso número 10 el delta Q. Lo mismo hago para el otro. Hallo una sumatoria para fila 8, fila 9. Hago la operación de calcular el delta Q y listo. Ya tengo para ambos mallas la variación de caudal que tengo que hacer, ¿no? Al final este delta Q es mi caudal para corrección, para corregir los caudales que yo me había asumido. ¿Y cómo se hace eso? Entonces, como lleno, por eso se los he puesto enumeradito para que sea fácil, corregir todos esos caudales. ¿Y cómo corrijo? Sencillo. El caudal que yo tenía antes le sumo el delta Q. Ahora, si es negativo, pues significa que hay que restarle. Si es positivo, significa que hay que sumarle. Eso es lo único que significa. Entonces, masas, ¿no? El caudal que yo más el delta Q. Ahora, si es negativo, pues más por menos es menos. O sea, simplemente va a restar, ¿no? Ahora, si es negativo, para el tramo AD, como es negativo, más el delta Q que es negativo, pues se sumará, ¿no? Entonces me va a quedar menos 0.03552. Lo mismo hago para la malla 2, tal cual. Corrijo los caudales, ¿sí? Y listo. Básicamente hasta ahí es lo único que tengo que saber, hasta todo lo que es llenar los datos y corregir esos caudales. Pero hay algo más extra, que es los caudales compartidos. Aquí sí cambia la cosa un poco. Aquí es donde hay que tener mucho en cuenta. Yo reviso el tramo BE, es un tramo compartido tanto por la malla 1 y por la malla 2. ¿Qué quiere decir? Que aquí va a pasar un caudal, que no importa si lo veo desde la malla 1 o la malla 2, el caudal debe ser el mismo. Lo único que va a variar es el signo, porque la malla 1, si lo veo desde la malla 1, va a ser positivo, porque está yendo en el mismo sentido. Pero para la malla 2 va a ser negativo, contrario, y es evidente. No importa del lado que yo lo vea, el valor que va a pasar, la cantidad de agua va a ser la misma. Lo único que va a variar es el signo, puesto que los estoy viendo de diferente lado. Para uno será positivo y el otro lo va a ver negativo. Y si uno lo ve negativo, al otro lado será positivo, pero solamente es por el lado de donde lo estoy viendo. Reviso entonces el tramo BE. ¿Qué llegaría a ser este tramo? El tramo BE malla 1 y el tramo BE de la malla 2. Entonces aquí yo reviso y debo verificar esto, ¿no? Veo aquí el tramo BE que tiene que ser igual a ese tramo, pero no son iguales. Ahí está, ¿no? Lo voy a marcar para que se pueda notar. Ahí. Estos caudales no son lo mismo.
Entonces, para que sea lo mismo, yo debo hacer una calibración más, que son los caudales compartidos. Solamente a esos tramos compartidos. ¿Y cuál es esa variación? ¿Cuál es ese adicional que hay que hacer? Es muy sencillo. El caudal corregido le voy a restar el delta Q contrario, porque lo estoy viendo de un lado hacia el otro, ¿no? Entonces solamente eso. Le resto el delta Q. Entonces, ¿cuánto tenía que salir? 0.00701. Ah, entonces voy a hacer lo mismo en el otro lado. Caudal corregido menos el delta Q opuesto. Ahí está. Y ahora sí puedo ver que el caudal es el mismo, pero el signo es contrario. Y evidentemente así debe ser, porque la malla 1 lo ve positivo, pero la malla 2 lo ve negativo. Malla 1 positivo, malla 2 negativo. Pero no importa de qué lado lo estoy viendo, el caudal o la cantidad de agua que va a pasar en ese tramo debe ser la misma. Eso es lo único que tienen que saber para tramos compartidos. Puesto lo demás es lo mismo. ¿Sí? En la primera iteración es donde más se tarda porque hay que calcular, hay que meter los datos y calibrar. Para la malla 2 todo se repite lo mismo. ¿Cuál es la única variación? Que antes mis caudales eran estos que yo me he asumido. Ahora son otros caudales corregidos. Entonces mi malla 2 será lo mismo que esto. Los caudales corregidos. Ahí está. Ahí está. Pero la única diferencia es que ahora el tramo BE no es este, ¿verdad? No es este, sino es el caudal del tramo compartido. Este de aquí es el verdadero. Ahí está. Lo mismo para el otro. Los caudales van a ser estos de acá. Reemplazo, pero en el caudal del tramo compartido no debe ser este, sino debe ser el compartido. Siempre esos dos, vean aquí, siempre esos dos tienen que ser lo mismo pero con signo contrario. Si así lo tengo, pues sí, voy a ir haciéndolo bien. Entonces, lo mismo, ¿no? Ahora, dense cuenta, ¿por qué yo lo armo así de esta manera? Revisemos los datos. ¿Qué es lo que va a cambiar? Las longitudes de cada tramo van a ser la misma. Revisemos. Ahí está. Lo voy a achicar un poquito para que se pueda notar. Ahí está. La iteración 1 y la iteración de la malla 2. Vean, las longitudes van a ser la misma, no va a variar. Los diámetros entre malla y malla de iteración son lo mismo. Los K siguen siendo lo mismo, ¿verdad? Los KL siguen siendo lo mismo. ¿Qué es lo que va a variar? Pues los caudales obviamente van a variar porque está en función a esto, ¿no? Solamente el valor absoluto de esto. Y luego este valor de aquí, que hay que calcular porque solamente es multiplicar este que ya es fijo, se repiten ambos por los caudales en valor absoluto, ¿verdad? Y luego este valor lo multiplican por el caudal, nada más por el signo contrario. O bueno, por su signo, ¿no? Por el signo que va a tener. Nada más. Le hago la sumatoria de ambos, le divido con la misma ecuación y saco delta Q. Lo mismo para malla 1 y malla 2. Vean ahora que entre la malla 1 antes mi delta Q era menos 0.005. Ahora mi nuevo delta Q es 0. Ahora es positivo, pero es mucho menor. Antes era menos 0.005, ahora es 0.0003. Entonces, la variación del caudal que tengo que hacer entre iteración e iteración es cada vez más pequeña. Corrijo
los caudales y siempre corrijo un adicional más por el tramo compartido. ¿Por qué? Porque la malla 2 también tiene lo mismo, ¿no? También tiene lo mismo. Tiene un tramo compartido, que es este, el tramo BE. Ambos tienen que ser iguales, pero con signos contrarios. De esa manera garantizo, ¿no?, que haya continuidad. Lo mismo para la iteración 3. Veo yo que aquí está, ¿no? No importa si el valor es positivo o negativo, pero siempre tiene que ser menor a este valor, un valor absoluto, menos 0.001. Yo veo aquí en la iteración 2 que ninguno es menor. Entonces hago nuevamente otra iteración, iteración 3. Aquí en la iteración 3 yo veo, ¿verdad?, que aquí es 0.00001 y aquí 0.00001. Aquí es mucho menor que el límite de variación de caudal que me está dando de edad. Tengo 3 ceros por delante del 1 y aquí tengo 4 ceros por delante del 1. Entonces vean que la solución ha convergido en 3 iteraciones. Muy corto, ¿verdad? Pero esto, ¿por qué ha sido simplemente 3 iteraciones? Porque yo me he asumido desde un principio los sentidos, los caudales, de la manera ilógica más posible, ¿verdad?, lo más lógico posible, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran los que yo tenía miedo? Porque los que no podían ser de sentido: el tramo BE y el tramo CF, ¿verdad? Yo dije que iban a ser hacia abajo. Ahora, revisemos si efectivamente siguen siendo hacia abajo o eran uno de estos dos hacia arriba. Los demás se van a comportar de la misma manera. Revisemos. El tramo, ¿qué tramo es? BE. Desde la malla 1 debería ser positivo, ¿no?, el tramo BE. Reviso. Malla 1. Ahí está. Tramo BE. Reviso que sea positivo. Entonces sí era positivo, ¿no? Y desde el otro lado evidentemente lo veo negativo, pero con el mismo signo. Ahora el otro tramo que está en la malla 2, CF, que es 2 litros, como está hacia abajo debería ser positivo, ¿no? Positivo, pero ¿cuánto? Malla EF. Veo aquí y miro, o no es CF, creo que es, sí, CF, aquí está, CF veo y es positivo. Entonces en ningún caso mis sentidos han ido dando vuelta, porque si hubiera dado una vuelta, o sea, si me hubiera sido así, si hubiera salido otro signo, me hubiera dicho no. El signo, si me hubiera salido negativo, me hubiera dicho que sale al otro lado. Entonces el sentido era así. Entonces, con cada iteración, este sentido iba a ir así. Y en algún momento ya iba a encontrar la solución que sí, verdaderamente cuánto es al otro lado. Entonces, iba a tardar más iteraciones. Pero como yo me he asumido de manera correcta, ya tengo yo, ¿verdad? Tengo los resultados verdaderos. Y vean, antes yo me había asumido 2 aquí. ¿Y cuánto era el verdadero valor? 2.24. Y revisemos en el otro, que decíamos, ¿no? Arriba AB 35 y AD 30. A ver, revisemos si era verdaderamente así. 35 en AB. El verdadero valor en AB no era 35, sino era 29. Y en el tramo AD, 35. Evidentemente era como habíamos dicho, ¿no? Esto era al revés, podíamos haber asumido aquí 35 y aquí 30. ¿Y cómo sabíamos que aproximadamente era así? Por los diámetros, ¿no? 35 era evidente que iba a llevar en el diámetro de 300 milímetros y el resto en el diámetro de 250 milímetros.
A simple vista yo ya podía saber eso, pero a manera de ejemplo, simplemente nos hemos hecho la vista gorda y le hemos puesto 35 y 30, al revés. Pero nos ha mostrado los resultados que era al revés. Aquí 35 casi y aquí casi 30. Nos hubiéramos ahorrado la iteración. Quizás una iteración menos iba a salir, ¿no? Pero son 3 iteraciones, tampoco es mucho. Entonces está bien. Al final lo que me interesa son estos. La tabla final. Cuál es la longitud, cuál es el diámetro y cuál es el caudal final. Este es mi resultado final. Y esto es lo que va a revisar el ingeniero, ¿no? Entonces, básicamente eso es. Y así se resuelve una red cerrada. Por Hardy-Cross. Difícil no es muy sencillo, muy mecánico. Lo que sí es largo copiar, porque tienen que presentarle al ingeniero las iteraciones. Sobre todo la tabla final y la misma malla, pero con los caudales reales, ¿no? En el sentido que están tomando, en el sentido de la malla también, y los sentidos, ¿no? Y los caudales reemplazados, ¿no? Los caudales reemplazados. Entonces eso es lo que faltaría aquí. La última tabla y el último diagrama de la red, ¿no? De cuáles son los verdaderos y cuánto es el caudal, ¿no? Reemplazado nada más. Es lo único que faltaría ahí. Pero los resultados serían estos. ¿Sí? Bueno, eso es, y así se resuelve un ejercicio de red cerrada. No sé si tienen alguna duda. Fácil, difícil. Yo creo que es fácil, ¿no? Relativamente fácil. Pero se los voy a pasar el Excel, el material, se los voy a pasar el video y seguramente mañana o pasado va a surgir dudas sobre este ejercicio o dudas sobre otro ejercicio que vayamos a resolver mañana. ¿Sí? Por el momento, si no hay dudas, simplemente lo vamos a cerrar la clase el día de hoy y con la esperanza de que puedan ver el video, pueda surgir dudas y lo vamos a responder el día de mañana en la noche. ¿Sí? Bueno chicos, si no hay más, nos despedimos y lo voy a cerrar para que no sea muy largo.